El siguiente video es patrocinado por Whokeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office, y con el código PROFE escrito en mayúsculas obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras. Esta serial te servirá para un computador y de por vida. Finalmente, licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al noticiero del profe, tu noticiero del jailbreak. Sin duda este desarrollador China 520 ha venido para quedarse en la comunidad del jailbreak, sabiendo que va a liberar una herramienta para todos los dispositivos que estás viendo acá en pantalla para estas 5 versiones de iOS. Y Chip ha entregado una de las confirmaciones que yo creo que es de las más importantes dentro de la comunidad del jailbreak. Ya vamos a estar libres de esta detección del jailbreak de las aplicaciones bancarias, redes sociales, de tus juegos que no te dejan estarlo ocupando porque tienes el jailbreak instalado en el dispositivo, pero ahora simplemente tocando un botón dentro de la aplicación de China A15 se puede estar realizando. Y fue lo mismo que nos estuvo demostrando iCraze iOS, que ha tenido ya acceso a este jailbreak. Bueno, lo muestra él a través de esta aplicación bancaria y lo vemos a través de este video en el cual nos enseña la versión de China A15, una muy avanzada obviamente, la cual él posee. Y vemos acá que él abre una aplicación bancaria, le dice que no la puede ejecutar porque tiene el jailbreak realizado. Luego vuelve a la aplicación de China, presiona ahí el botón, vuelve a abrir la aplicación bancaria y ¡pam! Ahí está, lo puede estar ejecutando, está corriendo sin ningún tipo de problema, lo ha conseguido. Es increíble este avance que tiene este jailbreak. Y pasó lo que tanto se temía, que también ha ocurrido en el pasado con otras herramientas del jailbreak, son las filtraciones, debido a que hay algunas personas que han estado probando esta herramienta, tal como nos dice acá IPA. Era un grupo selecto de 6 usuarios, uno de ellos cometió el error de estar filtrando esta IPA y finalmente ya se hizo pública, anda dando vuelta ahí por las redes sociales. Y vemos acá que HBS, una de las personas que tiene acceso anticipado a las últimas versiones de este jailbreak, dice que la gente es realmente repugnante, anda buscando ahí la versión filtrada. Él dice que no recomienda tener que estarlo ocupando, que hay un problema con esta versión que puede congelar incluso el dispositivo ahí para que llegue a morir, o sea, obligándolo a restaurar y estar perdiendo la importante versión de iOS en la que se encuentra ahora mismo. De hecho, vemos acá que IPA, él estuvo diciendo que se pueden generar problemas respecto a la conectividad, ya sea la parte de la red vinculada con los datos móviles o con el Wi-Fi, que te obliguen a estar restaurando ahí tu dispositivo. Es decir, que es una versión muy inestable la que se ha filtrado y que no es compatible con el usuario promedio, sino que hay que tener un poco más de conocimiento para poder sacarla a flote. Y la advertencia que se entregó es que cualquier dispositivo que tenga instalada esta IPA va a ser bloqueado cuando aparezca la versión final de este jailbreak. ¿Se puede hacer eso? Sí, pueden estar extrayendo, por ejemplo, el UDID, ese identificador del dispositivo, y bueno, y estar enviando esa información a servidores que pueden tener ellos en caso de que ocurran filtraciones. ¿Esta amenaza se ha entregado en el pasado? Sí. ¿Se ha llevado a cabo? Yo al menos en mi mente no tengo registro de que finalmente se haya hecho algo con las personas que ocuparon las IPAs que fueron filtradas. ¿Puede ocurrir ahora? Puede que suceda, como puede que no. Pero lo que sí puede suceder es que cause un desánimo en China 520, que todo el trabajo que él ha realizado finalmente sea tirado a la basura por gente que simplemente ahí está desesperada por querer tener este jailbreak. Él mismo aclaró que el trabajo que él está realizando con el jailbreak no busca ningún tipo de recompensa en dinero, ningún tipo de donación, aunque lamentablemente este último tiempo se ha sentido presionado, ataques hostiles que incluso le han chantajeado para que esté liberando su herramienta. Él mismo aclaró que si las personas no entienden la forma de proceder que él tiene, de tener una mejor herramienta de jailbreak, procurando tener un ambiente seguro para cuando ya sea liberado poder tener los tweaks funcionando, si no entienden eso, ya mejor váyanse, simplemente dejen de seguirle y que no estén allí ocupando su herramienta. De hecho, lo mismo estaba aclarando allí HBS, que la versión filtrada es la 1.0 la que anda dando vueltas por ahí, y que la experiencia que van a estar teniendo con esta versión 1.0 es bastante pobre. ¿Por qué? Porque ya hay varias versiones, en realidad son 7 las que han aparecido después de la 1.0, así que ya se ha demostrado con esta versión filtrada que el jailbreak existe, que es real, que se puede instalar tweaks, así que simplemente hay que seguir aguardando, así que no hay que apurarse de andar volviéndose loco buscando esta versión 1.0. Y debido a todos los que me consultan de manera privada sobre esta filtración, si es que ya la he probado para poder compartir mi experiencia, la respuesta es sí.
Entonces podemos ver acá que la estoy probando en un iPhone que tiene iOS 15.1, es un SE segunda generación, ahí está la IPA, es unos 45 megas, la instalé con TrollStore en el dispositivo, se hace realmente rápido y luego se abre la herramienta y debido a que esta pantalla es un poco más chica, no tiene el Face ID, no funciona bien. Se puede estar accediendo a todos los menús que podemos ver ahí en la parte inferior, pero en la parte inicial, en el principal menú donde aparece el botón para estar haciendo el jailbreak, ni siquiera se alcanza a presionar en estos dispositivos que tienen la pantalla allí un poco más chica, así que ni siquiera los ajustes se puede tener allí acceso. Pero los demás dispositivos que tienen Face ID, la historia es totalmente distinta. Ahí pude comprobar que la velocidad al momento de estar haciendo ahí el jailbreak es realmente impresionante y no supera los 10 segundos en realidad, aunque igual va a depender el equipo donde se esté realizando el jailbreak, pero si tienes una 15 vas a estar volando ahí un momento de presionar jailbreak y que lo esté realizando en tu dispositivo. Lo siguiente que tengo que compartir es la tasa de efectividad. Eso quiere decir las veces que yo presiono el jailbreak, si es que lo hace en ese instante y no aparece ningún tipo de error, es realmente increíble el trabajo que ha hecho China 520 con todos sus testers, porque realmente la tasa de efectividad es realmente asombrosa. Me ha dejado a mí bastante satisfecho y hay que estar felicitando porque es algo que se espera al momento de estar realizando un jailbreak, y con toda la espera que hemos tenido también con esta liberación, uno ansía de que no esté fallando al momento de realizar este proceso. Lo siguiente tiene que ver con la estabilidad del jailbreak ya durante el día, lo que es el consumo de batería, si es que aumenta la temperatura, es realmente estable, funcionan todas las aplicaciones sin ningún tipo de problema. No ocurre esto que pasan algunos minutos u horas y ya hay que reiniciar el dispositivo y hacer el jailbreak otra vez. Para nada, todo funciona allí a la perfección, tendría que decir. Ahora, para los amantes de Cydia tienen que saber que este gestor de paquetes no se va a instalar, sino que es Cilio el que está funcionando, y hay que decir que está corriendo pero increíblemente bien. Algunos problemas se han generado tal como lo muestra acá HBS y tiene que ver con estar añadiendo algunas repos, como que no funcionan del todo bien, pero esto se ha estado puliendo para que en las últimas versiones de este jailbreak estos errores ya no estén apareciendo. Y si bien hay varios tweaks que ya están funcionando sin problemas, va a depender obviamente del trabajo que hacen los creadores de Twix, que no es el trabajo de China, pero ellos tienen que estarlo actualizando una vez que este jailbreak ya sea liberado, así que no todos los tweaks funcionan, y lo que hay que destacar es el nivel de compromiso de China 520, porque es una persona que apareció ahí como de manera incógnita en diciembre del año pasado, y durante todo este año, bueno, ha pasado ya un año, lo hemos visto bien activo, sobre todo este último mes, así que se agradece que alguien de su calidad humana esté tan dispuesto a estar colaborando con la escena del jailbreak como él lo está haciendo al día de hoy. Y ya con todo lo que se ha mencionado, si que estás ansioso por estarla descargando, ¿dónde está el enlace para estarlo obteniendo? Obviamente en este video no lo vas a estar encontrando ni en la descripción ni en ningún comentario. La idea es que podamos seguir todos los consejos que se han entregado, y al menos con la experiencia que te he compartido tienes que saber que lo que se viene es realmente bueno. Así que si ya hemos esperado todo este tiempo, con todo lo que ocurrió también con el Chillout, como dice acá, de Jailbreak Hub, no cuesta nada estar esperando un tiempo más para que esté con nosotros todo lo que es esta herramienta de China A15. Sin duda, yo creo, mira, ya lo dije recién, o sea, el jailbreak es real, está allí. No lo arruinemos, simplemente sigamos allí esperando y esperemos que durante este mes sea allí la ansiada liberación, y obviamente el tutorial, tú ya sabes que te lo voy a estar compartiendo en este canal, y cualquier otra novedad también te la voy a estar compartiendo porque subo contenido relacionado con el jailbreak todas las semanas. Así que sería todo eso por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.